Vamos a resolver un examen de mención uni con respecto al sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones cuadráticas. Tenemos aquí que el sistema de ecuaciones denotado por el siguiente sistema, que es x al cuadrado más 2x menos a es igual a 0. Y x al cuadrado más x más b es igual a 0. También nos dicen que R es una raíz común entre ambas ecuaciones. Y sabiendo que a más b es igual a 3, entonces el módulo de la suma de las otras raíces es... Bien, por aquí vamos a hacer lo siguiente. Resolución. El tema es con respecto al sistema de ecuaciones cuadráticas en este caso, ¿sí? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. A ver, para hacer el ejercicio, vamos a hacer algunas indicaciones previas. Primero, vamos a colocar lo siguiente. A ver, como tenemos aquí un sistema de ecuaciones, vamos a anotar como, en este caso, x al cuadrado más 2x menos a es igual a 0. Listo. Aquí lo vamos a llamar ecuación 1. Nuestra ecuación 1, cuyas raíces, aquí vamos a poner las raíces. Las raíces en este caso van a ser, voy a llamarlo así, x1. Y aquí la vamos a llamar r. En este caso, r, ¿qué va a ser? Va a ser nuestra raíz común a las demás ecuaciones. Aquí la vamos a llamar x al cuadrado más x más b, que es igual a 0. Aquí lo vamos a anotar como ecuación 2. Las raíces, las vamos a anotar como x2 y r. x2 y r. Bien, como ya tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar las ecuaciones. Vamos a restar, en este caso, convenientemente 2 menos 1. Vamos a restar la ecuación 2 menos la ecuación 1. Bueno, si restamos ambas ecuaciones, x cuadrado se va. En este caso, x menos 2x te va a salir menos x. Restamos b menos a. Nos va a quedar simplemente b más a. Entonces, lo que hemos hecho simplemente es restar ambas ecuaciones. Vamos a restar la ecuación que está en 2 menos la ecuación 1. Y tenemos como resultado esto. Al restar tenemos, bueno, x cuadrado se va, x menos 2x te sale menos x. Como estoy restando el de abajo menos el de arriba, menos por menos te sale más, ahí sería b más a. B más a. Y este resultado, ¿cuánto me sale? Pues me sale 0. Esto es justo lo que estamos colocando en la parte de acá. Entonces, este resultado, ¿cuánto es? Entonces 0. Listo, listo. Pero solamente yo podría hacer esto siempre y cuando ambas ecuaciones tengan la misma solución. Y la misma solución, en este caso, viene a ser nuestro r. Entonces, este x que veo por acá es el valor de r. Pero a más b, eso está todo el problema. Eso vale 3. Por lo que menos r más 3 es igual a 0. Si es así, entonces yo podría, bueno, aquí ya se sobreentiende que r vale 3. R vale 3. Entonces, el valor de nuestro R es igual a 3. Ahora, bueno, como R vale 3, ya puedo aplicar la idea, como es una ecuación cuadrática, ya puedo aplicar la suma de raíces. Vamos a ver la ecuación 1. De 1, la ecuación número 1,
de 1. ¿Qué es lo que tenemos? De 1, la ecuación cuadrática 1, vamos a aplicar la idea de la suma de raíces. Suma de raíces. Sabemos nosotros que la suma de raíces sería menos 2 entre 1. La suma de raíces sería simplemente x1 más r. X1 más r sería igual a menos 2. Pero nuestro valor de r vale 3. Como r vale 3, reemplazo. Y tendríamos entonces lo siguiente, que x1 sería igual a, el r pasa a restar, sería menos 2 menos 3. Y menos 2 menos 3 me sale menos 5. Como r vale 3, al pasar a restar sería pues menos 3. Y menos 3 más menos 2 te sale pues menos 5. Le tengo el valor de x1. Para el valor de x2, simplemente vamos a trabajar con la ecuación 2. En la ecuación 2 que vamos a aplicar, de igual manera, vamos a aplicar la suma de raíces. Suma de raíces. La suma de raíces en la ecuación de x2 de 2 sería menos 1 entre 1, o sea, menos 1. Ahí está, sería x2 más r. X2 más r sería igual a menos 1. Pero r vale, en este caso, 3. Como la pasamos a restar, el menos 3 sería menos 1 menos 3. Y menos 1 y menos 3, la suma te sale menos 4. X2 te sale menos 4. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nos pide en el problema? En el problema nosotros nos pide el módulo de la suma de las otras raíces, o sea, de x1 y x2. A eso nos pide en el problema el módulo, o sea, x1 y x2. El módulo se sobreentiende como un valor absoluto. Entonces, a reemplazar sería así. Menos 5, menos 4. Como son signos iguales, obviamente, pues se van a sumar. Pero el valor absoluto siempre hace que sea esto positivo. Por lo que aquí va a ser igual a 9. Entonces, por lo tanto, el módulo de la suma de las raíces es igual a 9. Clave, la letra A. No olvides compartir el video en tus redes sociales y dejarnos tu like. ¿Sí? Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto.